La maquinaria rotativa responde de manera diferente ante las fuerzas de perturbación. Esto dependiendo de sus propiedades de masa, rigidez y amortiguación, como lo hemos visto previamente. Una máquina pesada responderá de manera diferente a una máquina más liviana. Asimismo, una máquina con mayor o menor rigidez, mayor o menor amortiguación, eh, desarrollará patrones vibratorios diferentes en cuanto a niveles de amplitud, en cuanto a niveles de vibración armónica o no armónica. Todo esto va a depender de esas propiedades intrínsecas en el diseño de la máquina. Asimismo, dependiendo del tipo de componente de las máquinas, si tenemos engranajes, si tenemos impulsores, si tenemos rodamientos o si tenemos cojinetes planos, la máquina va a tener diferentes comportamientos vibracionales. De hecho, esto también configura formas diferentes de la medición. No todo tipo de medición en maquinaria rotativa es representativo o pudiera ser representativo de la condición. Vamos a entender en este punto ahora lo que se trata de vibración relativa y vibración absoluta, que son dos formas diferentes de medir las vibraciones o dos formas diferentes en cómo la máquina puede vibrar ante la excitación de una fuerza de acuerdo a sus capacidades de diseño y de acuerdo a los componentes que conforman esta máquina. La vibración relativa se entiende como el movimiento entre el rotor y la carcasa de una máquina. Recordemos que la principal fuente de vibración en el equipo rotativo es la fuerza centrífuga y la fuerza centrífuga se desarrolla a partir de la velocidad de giro del rotor. Dando vueltas generará fuerza centrífuga en proporción a su desbalanceo residual y a la velocidad de giro de este rotor. Entonces, la vibración relativa es ese movimiento que existe del rotor en función de la carcasa, cuando se mueve el rotor en función de la carcasa. Esto va a variar en función de cuál es el componente que soporta el rotor, de cuánta holgura hay en ese componente que soporta el rotor. En máquinas que tienen cojinetes planos, que no son rodamientos de antifricción, de elementos rodantes, sino más bien cojinetes planos, la holgura entre el rotor y el cojinete es mayor que la holgura que tendríamos en una máquina con rodamientos. Así que vamos a tener una mayor vibración relativa del eje contra el cojinete que del eje contra el rodamiento. Si vuestra máquina tiene rodamientos, también va a tener una interferencia que disminuye las holguras. Por lo tanto, va a tener menor vibración relativa. En una máquina con cojinetes planos tenemos holguras, entonces el eje tiene mayor libertad de moverse dentro de esas holguras y va a existir un mayor nivel de vibración relativa en el del eje contra la carcasa. También en maquinaria con cojinetes planos trabajan con lo que se llama lubricación hidrodinámica, así que se crea una película de lubricante que sirve como un amortiguador también o un elemento amortiguador entre el eje y la carcasa. Así que esta lubricación hidrodinámica tiende a disipar las vibraciones o aislar las vibraciones del eje hacia la carcasa. Para poder medir la vibración relativa, entonces se requiere de instrumentación especializada. Más adelante vamos a tener un capítulo donde vamos a hablar sobre los sensores, sus principios y aplicaciones. En este caso vamos a introducir los sensores de posición, que son sensores o instrumentos especiales que no hacen contacto con el eje, sino que ellos se instalan en la carcasa y a través de electromagnetismo pueden medir la posición del eje respecto a la carcasa o respecto a la punta del sensor donde está instalado. Vamos a profundizar en la operación de estos sensores más adelante. En todo caso, estos sensores pueden ver la posición del eje en un instante, cómo se está moviendo el eje dentro de las holguras. Es decir, estos sensores pueden ver la vibración relativa. ¿Por qué es importante utilizar esta instrumentación en maquinaria que está apoyada en cojinetes? Porque ya hablamos de la lubricación hidrodinámica que puede atenuar las vibraciones que se transmiten a la carcasa. Si utilizamos un sensor para medir en la carcasa, pudiéramos estar entonces tomando vibraciones que no reflejan las características vibratorias del eje, que quizás no son representativas de lo que está ocurriendo en el eje. Sobre todo si se trata de una máquina que tiene una alta masa estática, un alto nivel de rigidez, es decir, una máquina muy pesada, como por ejemplo una turbina de vapor, turbogenerador, un turbocompresor. Son máquinas que son realmente pesadas, su carcasa es muy grande respecto al tamaño del rotor, respecto al peso del rotor, y el rotor se puede mover dentro de las holguras de los continentes. Esto hace que las vibraciones que se transmiten hasta la carcasa de la máquina sean muy bajas, sean
de hecho, niveles no representativos de lo que está ocurriendo en la rotodinámica de ese eje. Por otro lado, existe la alta amortiguación que produce la lubricación hidrodinámica. Entonces, medir vibraciones en la carcasa de esta máquina pasa a ser irrelevante, pudiera ser hasta innecesario o no tener ningún tipo de validez medir la vibración en la carcasa. Es por eso que se requiere medir más bien es la vibración relativa, que es la vibración del rotor respecto a las holguras o la vibración del rotor respecto a la carcasa. Se requiere de esta instrumentación, un sensor que sea capaz de sensar ese movimiento relativo del rotor dentro de las holguras. Son sensores de posición capaces entonces de ver el desplazamiento del eje en una dirección particular o en otra dirección para determinar la dinámica, la rotodinámica de ese eje. Y esto pasa a ser una medición mucho más representativa de la condición de esa máquina. Por otro lado, tenemos el concepto de vibración absoluta, que es la vibración entonces que se mide en la carcasa directamente, en la carcasa de la máquina. Es lo más convencional que hay a nivel de medición de vibraciones. Digamos que la vibración relativa básicamente se mide en turbomáquinas, en máquinas de gran tamaño apoyadas sobre cojinetes planos, donde el acceso a la carcasa incluso es difícil, es peligroso o es irrelevante medir las vibraciones de la carcasa porque no se presenta, de hecho, transmisibilidad hacia ella. Cuando es el caso contrario, cuando la carcasa vibra de manera representativa en función de lo que genera el rotor, la fuerza centrífuga que genera el rotor, medir en la carcasa pasa a ser útil. De hecho, es más sencillo, es más barato medir en la carcasa que medir en vibración relativa en el eje. Solo que se mide vibración relativa en el eje como una necesidad rotodinámica. Cuando no necesitamos eso, medir en la carcasa pasa a ser una buena medida. ¿Cuándo se puede medir en la carcasa? Bueno, cuando esta vibra producto de la fuerza centrífuga o la fuerza que se produce en el rotor, pero cuando vibra de manera representativa, cuando no hay una atenuación importante entre la vibración del rotor y la vibración de la carcasa. Tal es el caso de máquinas que incluso teniendo cojinetes planos, son máquinas livianas, chumaceras, por ejemplo, que son bastante livianas y van a responder a la fuerza que se genera el rotor. En esos casos se utilizan sensores del tipo sísmico, como acelerómetros, por ejemplo. Hay una menor holgura entre los rotores y sus cojinetes y por lo tanto la vibración viaja mucho más fácil, además de que son máquinas más livianas, de baja amortiguación. Igualmente hay máquinas que tienen rodamientos, máquinas que tienen rodamientos de elementos rodantes, va a haber interferencia, cero holguras acá, entonces toda la vibración, incluso de fricción que se genere como producto de la operación va a pasar a la carcasa. Así toda la vibración va a pasar sin atenuación y entonces podemos medir de manera muy confiable la medición que se genera en la carcasa para representar lo que está ocurriendo en el eje. En definitiva, vibración relativa y vibración absoluta son dos tipos diferentes de dinámica que se presentan de acuerdo al tipo de máquina y al tipo de apoyo donde están soportados esos rotores, esos ejes. En el caso de rotores livianos, relativamente livianos, en referencia a la masa de la carcasa, es útil hacer mediciones de vibración relativa, cuánto se mueve el eje respecto a sus holguras. En el caso de máquinas cuya masa estática sea menor a la masa del rotor o con pocas holguras o incluso con rodamientos, la medición absoluta de la carcasa pasa a ser una mejor medición. Las normas o estándares de la ISO con referencia a severidad de vibración separan estos dos conceptos. Entonces tenemos límites permisibles de vibración para vibración relativa y límites permisibles de amplitud de vibración para vibración absoluta. Así que es importante reconocer qué tipo de vibración estamos midiendo, qué tipo de vibración vamos a referenciar contra una alarma, tanto para definir sus niveles permisibles como para determinar la representatividad de la vibración. Vibración relativa y vibración absoluta son dos conceptos importantes. En resumen, la vibración relativa, que es el movimiento del rotor versus la carcasa, se debe medir con sensores de posición de contacto, a diferencia de la vibración absoluta de carcasa de la estructura, que se puede medir con sensores sísmicos tipo velocímetro o acelerómetro. En la vibración relativa se
plantean holguras radiales importantes que hacen que las vibraciones por el efecto rotodinámico de la lubricación se atenúen. No ocurre en maquinarias con bajas holguras, maquinarias apoyadas en rodamiento, que hay una alta transmisibilidad de la vibración. Vibración relativa básicamente se utiliza cuando tenemos una relación de masa estática muy alta en comparación del rotor, y lo contrario, bueno, para la vibración absoluta. Tenemos alta rigidez para las aplicaciones de vibración relativa, una rigidez más baja para las aplicaciones de vibración absoluta. Igualmente ocurre con el tema de la amortiguación. La vibración relativa se utiliza fundamentalmente cuando tenemos lubricación hidrodinámica, es decir, con jinetes planos, que de alguna manera están atenuando la vibración que viaja hasta la carcasa de las máquinas. Se trata un poco entonces de esas holguras, de esas interferencias. Las maquinarias que tienen rotores, están conformadas por rotores con comportamiento flexible, típicamente se instrumentan con sensores de posición para medir la vibración relativa. La maquinaria de baja rigidez, la maquinaria convencional, pudiéramos decir, tienen rotores tipo rígido, donde la vibración absoluta en la carcasa puede ser representativa todavía de su condición.